Muy buenas noches. Iniciamos hoy el programa Las Claves en City TV, luego de 3 años de haberlo emitido por el canal Capital. Esperamos recuperar a nuestros antiguos televidentes y atraer a nuevos espectadores de este prestigioso canal, cuya hospitalidad agradecemos. Para empezar esta nueva etapa, queremos plantear un tema que ha estado en las últimas semanas en la agenda pública y que se resume en una pregunta marco que sirve y nos va a servir para abrir el debate. ¿Son las bandas criminales o BACRIM grupos paramilitares reencauchados o, como sostiene el gobierno, puro y simple crimen organizado? Un debate de gran calado, porque esos grupos constituyen no solo el mayor reto para el gobierno, sino el más alto riesgo para la etapa de transición tras unos eventuales acuerdos con las FARC, cuyos voceros desde La Habana insisten en la subsistencia de los grupos paramilitares y piden al gobierno tomar en serio la amenaza que representan y adoptar medidas de fondo para combatirlos. La Fundación Paz y Reconciliación ha detectado presencia de estos grupos en 275 municipios de 27 departamentos, cuya influencia y control en algunas zonas ha quedado en evidencia en los paros armados, como el del pasado 1 de abril, cuando el más poderoso de esos grupos, el de los Úsuga, paralizó 36 municipios en 3 departamentos y afectó capitales como Santa Marta. De ahí la importancia de analizar y establecer la verdadera naturaleza de esos grupos criminales y su alcance para poder combatirlos en forma eficaz. Para aportar claves y elementos de análisis sobre estos grupos criminales, nos acompañan esta noche el doctor Alfonso Gómez Méndez, quien ha sido procurador general, fiscal general, ministro de Justicia y hoy es columnista del Tiempo. El doctor Jorge Restrepo, economista y experto en el conflicto interno, director del Centro de Recursos y Análisis del Conflicto CERAC y miembro de la mesa de trabajo de RCN Radio. El sociólogo Alfredo Morano, autor de varios libros que abordan el conflicto interno colombiano y actual columnista del Espectador. Y tuvimos también, invitamos al expresidente Francisco Santos, miembro del Centro Democrático, por el cual fue candidato a la alcaldía de Bogotá en las pasadas elecciones, pero problemas de última hora le impidieron asistir, pero que quede constancia que estuvo invitado. Y estará como nosotros todo el tiempo Antonio Caballero, escritor y columnista de Semana, quien nos aportará su aguda y crítica visión de la realidad nacional. Así que hecha la presentación de nuestros invitados, vamos a la pregunta que nos convoca hoy. ¿Son las bandas criminales o las BACRIM grupos paramilitares reencauchados o, como sostiene el gobierno, puro y simple crimen organizado? Por edad, por dignidad y gobierno. Edad, dignidad y gobierno, le damos la palabra doctor Gómez Méndez. Dios le pague. No, a mí me da, es como cierto temor hablar de esos temas delante de un experto, un maestro y no por lo mayor, como Alfredo, que sí, pues se ha recorrido el país y conoce esto al dedillo, pero ya que me pregunta. ¿Me contesta? Sí. Yo creo que lo primero que hay que preguntarnos es, cuando parecería elemental y básicamente frente a los televidentes, es qué se entiende por paramilitarismo, cuál es el fenómeno paramilitar, cómo surgió el fenómeno paramilitar. No nos vamos a extender en eso, sino solamente como el concepto. Sí. Porque aquí, en un momento determinado, esta sociedad y este establecimiento, con el pretexto de combatir la guerrilla, entonces decidió darle luz verde a unos grupos de forajidos, de bandidos, para que hicieran de las suyas. Que eso se conoció con el nombre de paramilitarismo. El ejército nunca quiso aceptar esta denominación, y cuando uno hablaba de eso, entonces el ministro de Defensa de la época, recuerdo, Luis Fernando Ramírez, decía, no, son las autodefensas ilegales, pero esencialmente corresponden a personas o a grupos que bajo el pretexto de combatir la guerrilla, entonces se armaban y cometían tropelías. ¿Cuál es la diferencia frente a la guerrilla? Porque ahí me parece que también
ha habido una tergiversación argumentativa cuando se compara el paramilitarismo y la guerrilla. Puede que tengan los mismos efectos, pero Los no orígenes son son comparables, distintos, sí. porque Es decir, cometer tropelías con qué objeto es lo que importa. Exactamente. sí, porque pues, digamos que entendido por tropelías, bueno, actos de delincuencia. Crímenes. Exacto, De todo crímenes. orden. Pero la diferencia está en que la guerrilla estaba del otro lado, en contra. En cambio, supuestamente, los paramilitares Defendían el statu defendían quo. el Estado. Y otra cosa adicional, la guerrilla nunca contó con apoyos oficiales. Es decir, Sí. si acaso, no sé, alcalde de por allá. Bueno, cooptaron alcaldías y sí, consejos pero muy en la menores. periferia, digámoslo pero no así. hubo un gobernador del departamento, por ejemplo, preso Sí. por proteger la guerrilla, o un coronel, o un general. Ahí hay una gran diferencia. Una gran diferencia para que vayamos Bueno. como delimitando los conceptos. Y lo otro es que esos grupos, lo que se llaman los grupos paramilitares, por esa razón contaban con el apoyo de sectores políticos y de sectores empresariales y algunos Agentes miembros del de la Estado. fuerza pública. Esos son como los tres elementos. Listo. Entonces, visto así, Sí. yo pienso que lo que hoy en día hay no es probablemente el paramilitarismo tal como lo conocimos, pero esos grupos siguen teniendo más o menos la misma estructura. Ya. Es decir, tienen apoyos políticos probablemente locales, no con la misma dimensión de Sí, antes. se coluden con la... Probablemente también tienen apoyo no sé, de Las empresarios, manzanas podridas. ganaderos, exacto, y de miembros de la fuerza pública. Entonces, Es- desde ese sería una orden deriva, de ideas, en ese orden de ideas, Sí. yo considero que eso que se llama Bakrin, Sí. que es un eufemismo, Sí. pues sigue participando en Vale. lo que uno podría llamar la filosofía paramilitar. Ahí dejo la primera observación. Doctor Restrepo, usted que desde el CERAC ha hecho seguimiento de todo este fenómeno, ¿cuál es su posición? O sea, definitivamente no son paramilitares. No se está en este momento ante la repetición del fenómeno del paramilitarismo, como bien lo presentó el doctor Gómez Méndez, pero tampoco son simple criminalidad organizada, en el sentido de que son unos grupos de criminalidad organizada que tienen unas conexiones bastante bien establecidas con el pasado paramilitar. En particular, son grupos que ejercen formas de violencia que se aprendieron de ese paramilitarismo. Masacran, descuartizan, desplazan y hacen Extorsionan. violencia política. Se extienden en términos de captura de rentas a otras formas de captura de rentas, es decir, no son exclusivamente grupos paramilitares, grupos de narcotráfico, sino que hacen extorsión. Controlan, por ejemplo, la prostitución en muchas ciudades del país, incluyendo a Bogotá, y Minería. tienen redes transnacionales. Está demostrado que que el crimen organizado, que hoy en día algunos llaman paramilitarismo y otros llaman Macrin, tienen unas conexiones formidables, por ejemplo, con la mafia calabresa, con la Nandreta. Entonces no son para nada unas organizaciones simples, son muy difíciles de entender. Ahora bien, yo creo que no podemos caer en la idea que está tratando, impulsando las FARC desde La Habana, de que esto es una repetición del fenómeno paramilitar. A mi juicio, estos grupos de crimen organizado tienen una agenda política. Eso sí, ¿La tienen? la tienen, y es la de oponerse al proceso de paz con las FARC. Ajá. Porque si ellos permiten que ese proceso de paz, si llega a un buen puerto, van a ser objeto de la acción del Estado. Y por eso esa agenda política es la que ellos están tratando de impulsar con este paro armado, por ejemplo, que hizo el clan Úsuga a finales del año pasado. Entonces es una cosa bastante Complicada. pero no es el pasado. No es el pasado. Alfredo. No, básicamente estoy de acuerdo en lo que se ha dicho. Y lo sintetizo así. Antes, los paramilitares están apuntándole a la guerrilla. Ahora están apuntándole a la paz, indudablemente. Pero los vínculos, algunos de los vínculos pueden seguir siendo los mismos. Por ejemplo, las manzanas podridas. Yo sigo creyendo en ese vínculo, en manzanas podridas. Algunos territorios donde los ganaderos son fuertes, por ejemplo, sabanas de Santa Ángel y Bueno, todo lo vimos. lo vimos en estos días, ¿no? Indudablemente el trabajo de
extorsión, ¿no? Que son unas redes amplísimas que uno no cree, es decir, Sí. desde Desde el tendero, vendedores chiquitos hasta los transportador. ganaderos, es decir, son redes amplísimas. El país no se ha dado cuenta del peligro que eso significa, porque eso sí es casi incontrolable. Y han sido, digamos, desde el gobierno, inclusive desde el gobierno de Álvaro Uribe, que las nombraron BACRIM y trataron de como de bajarles el perfil, han minimizado los gobiernos el alcance y el riesgo que representan esto para el país. Ahora, hay que ver otra cosa, Ana Elvira, y es que los jefes, los patrones de paramilitares que están presos están regresando otra vez. Sí, están cumpliendo ya sus penas. Reconstituyendo. Claro. Y esta gente nunca ha dejado de existir, siempre ha estado como en latencia, siempre están esperando Claro. algo. Es que yo creo que de todas maneras ahí hay el nominalismo colombiano entra en juego en eso, porque efectivamente son más o menos la misma cosa, las BACRIM de hoy, empezando por el hecho de llamar BACRIM a lo que eran los remanentes de los paramilitares. Colombia se cree que cambiando el nombre de las cosas se cambia la Las naturaleza realidades. de las cosas. Las BACRIM, pues estas de ahora se llaman BACRIM, se llaman Clan Úsuga, y entonces los miles de personas de apellido Úsuga en Colombia protestan, se llaman a sí mismas también autodefensas gaitanistas, y los gaitanistas protestan y dicen que es un sacrilegio con el nombre de su... Con razón. Con toda la razón, Se pero llaman Águilas Negras. también los de apellido Úsuga Sí, tienen es razón. urabeño, Y las águilas también. Las águilas Las negras. águilas Sí. pueden protestar, Sí. aunque creo que ya no quedan. Sí. Pero ese fenómeno sirve para que no se identifique realmente nunca cuál es La verdadera naturaleza. la naturaleza de los paramilitares, exparamilitares que siguen siéndolo. Que El yo poder creo, de la gramática, el poder de la Claro, el gramática. poder de la gramática. Pero Pero, usted a hizo ver, una yo pregunta. quisiera hacerle a usted, profesor Restrepo, como para darle una visión general a lo que nos están viendo, es, hacen presencia las llamadas BACRIM en las mismas dos zonas donde hacían presencia los paramilitares, y cuáles son las zonas o regiones donde ejercen control territorial y de la población, que me parece que ahí es donde está su poder y el mayor reto, y si es donde hay precaria presencia del Estado o donde ya el Estado ha sido cooptado por los antiguos Yo paramilitares. quisiera mostrar, digamos, que si bien hay continuidades con el fenómeno paramilitar, también hay grandes diferencias entre lo que son estos grupos de criminalidad organizada que hacen terrorismo, oponiéndose al proceso de paz, con ese paramilitarismo de antes. En primer lugar, yo creo que uno no puede hablar de estructuras como las que existían antes en el paramilitarismo. Estos son grupos que están basados principalmente en contactos contractuales inestables con asesinos a sueldo, que compran inteligencia, sí, para proteger sus negocios, entre ellos el narcotráfico, pero de manera esporádica. No necesariamente, por ejemplo, tienen ejércitos a sueldo como los tenían los paramilitares. De manera que utilizar la idea del control territorial, de que cuántos hombres tienen, de qué armas tienen, de que si tienen arsenales, a mí me parece que es una imprecisión, que además nos puede llevar a políticas que no son las más efectivas contra estos grupos. Hacen presencia, pero de manera esporádica, por ejemplo. Entonces, hacer un conteo de municipios no necesariamente nos va a decir dónde están ellos hoy en día, porque se están moviendo, son mucho más fluidos que antes. En sus relaciones con la guerrilla, por ejemplo, que las tienen y son unas relaciones fluidas, y que además, usualmente son por cargamento. Y han sido más urbanos, digamos, han entrado más a las ciudades de lo que había sido... Son mucho más urbanos y conurbados. Sí. La otra cosa, por ejemplo, que también hay una gran diferencia con el pasado, es que hoy en día sí los combate la fuerza pública. Estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Gómez Méndez. Parece que la fuerza pública nunca le hubiera combatido a los paramilitares de antaño. Uno se pone a hacer una búsqueda de cuántos combates hubo y le caben con los dedos de las dos manos. Por digamos. esa colusión. En cambio, en este caso, el 35% de los contactos armados que hacen los grupos BACRIM o grupos post-desmovilización paramilitar o neoparamilitares son con la fuerza pública. El 60% de los contactos armados son entre ellos, es decir, entre los Úsuga y las Águilas por control Negras, de territorio, por disputa de los negocios. de los negocios. Problemas de Alfredo, bandidaje. De bandidaje. A ver, Pero, ustedes sin embargo, así comenzaron los paramilitares. también. Así tal Claro, cual como y lo allá estás hay un describiendo. riesgo enorme. Y esa tendencia puede seguir. Y si el objetivo es la paz, pues el tino se les afina. Sí. ¿Sí va a hacer una pausa? Ya, ¿no? Sí, me toca hacer la pausa ya, me dicen.
5, no, nos quedan minutos, bueno. fájese pues. No, ¿Qué opinas? no, es que no quiero en esto ser demasiado reiterativo, pero yo sí creo que para comprender este fenómeno tenemos que volver otra vez a sus raíces. Porque, por ejemplo, muchas veces se dice que el paramilitarismo surgió por ausencia de Estado. Yo creo que eso es mentira. Eso es Al mentira. contrario. Eso es mentira. Eso es uno de los cuentos que nos tragamos los colombianos. No, es que tuvieron que armarse porque el Estado no actuaba. No. Y esa es una de las grandes diferencias con el tema de la guerrilla. Al contrario, el paramilitarismo surgió porque hubo sectores del Estado. No por ausencia del Estado, sino porque hubo sectores del Estado y eso es a lo que hay que pararle bolas. Sectores del Estado que se asociaron con ellos. El paramilitarismo, mire, aquí hubo procesos por parapolítica, ¿de acuerdo? Por Sí. políticos que se involucraron. Como 100 congresistas O estuvo políticos que investigados. involucraron a los paramilitares, uno no sabe. Pero yo decía lo siguiente, pudo haber paramilitarismo sin políticos, pero no pudo haber paramilitarismo sin miembros de la fuerza pública y sin quien lo financiara. Entonces es un ¿Y chiste. quién lo armara? Es un chiste seguir diciendo, Bueno, cuando pues se habla de uno- paramilitarismo, sí, que en el paramilitarismo surgió por ausencia de En Estado. ese Y sentido dos, uno podría decir que las convivir que fueron, digamos, producto Por eso, de normas pero- del Estado fueron la semilla y el Incluso germen mucho de antes, eso. María Mucho Elvira, antes, porque hay en que el recordar 68, que en María el Elvira. gobierno de Guillermo bueno. León Valencia la Pues ley las 48 de autorizó 60, la ley 48 de que 65, armaran a claro. los campesinos en autodefensas, Entonces- pero las armas las daban los comandantes Más, de brigada, durante- es decir, donde había Durante estado. el gobierno de Virgilio Barco, digo, una de las cosas que hicimos Sí. por un decreto de estado de sitio precisamente fue derogar Ese decreto esa del ley, 65. se podía hacer en ese momento, Eran 2 o decretos. suspender su vigencia por lo Sí. menos, para creamos como delito, que no existía, el el paramilitarismo. paramilitarismo. Y otro punto que lo Pero desarrollaremos entonces, después, sí. María Elvira, es que buena parte de esto se deriva también de la forma como se manejó ese mal llamado proceso de paz Claro. con los paramilitares durante el gobierno O de sea Bolívar. que uno podría decir para concluir esta primera etapa del programa que las BACRIM son el legado de un proceso parcial e incompleto con las autodefensas. Definitivamente, las armas que utilizan son las armas que no entregaron los grupos de autodefensa. Que Y se las fuentes son movilizaron. casi iguales. Y las fuentes son casi iguales. Y los Cerramos. lugares Y la coinciden. financiación. Y la financiación. Bueno, cerramos este primer fragmento del programa y vamos a unos comerciales y volvemos en unos minutos. No la cerramos. Bueno, quiero abrir este segundo segmento del programa con esta pregunta. ¿Qué tratamiento creen ustedes que el Estado debe darles a las BACRIM? Son parte del conflicto armado y en ese sentido se les puede utilizar mecanismos inclusive de fuerza letal y combatirlos con el ejército, o son un problema de seguridad pública y es la policía la llamada a combatirlos. Pues ¿Usted qué se piensa? está hablando de militarizar más la policía, ¿sí? Para poder hacerlo. Hay algo de ficción jurídica ahí en ese cuento. Yo, francamente, me parece que, es decir, es una fuerza armada que está haciendo enorme daño para un proyecto político nacional. Y por lo tanto debe ser combatido y sometido. Incluso militarmente. Inclusive militarmente, ¿no? Yo en ese cuento pues de que no, que son simplemente delincuentes. Ahora, no sé, esa cosa de reconocimiento como sujeto político del No, yo creo que VIH, eso me parece yo otro creo que eso es cuento. un embeleco. Nos estamos metiendo, Yo creo que es un enrollando mucho embeleco, hoy santanderismo en claro, esto. sí. ¿cuál es? Clásico. No, es que no los podemos llamar paramilitares, porque si los llamamos paramilitares, entonces tendríamos que darle Que estatus negociar. político y negociar. Pero No. más, si les combate un sargento del ejército, ahí mismo adquieren Pero- el carácter No, de pero a ver, ahora, yo es no más, sé- combatientes. estos son grupos criminales que con estas connotaciones que Sí, hemos sí, visto, ¿sí? Pero que tienen que ser combatidos pues con la fuerza del Estado. ¿Cuál es la fuerza del Estado? Pues el Unas y ejército otras. cuando haya que combatirlos. La policía cuando sea con... A ver, si estos grupos
están con fusiles en un sitio, pues ¿qué tiene que hacer el ejército? Ir a combatirlos. Pero es un Y asunto si de están- proporcionalidad del uso de la fuerza. Pues la pregunta es depende. ¿combatirlos para qué? ¿Para matarlos? Es decir, dar No, no. una orden de No, matar y no, arrasar a los no, paramilitares. No creo, porque combatirlos ahí se para violan los derechos someterlos. humanos. Para someterlos. Ahora, uno aspiraría a que lo puedan combatir con citas de la Biblia o, pues, qué sé yo, o amenazarlo con el pecado. Bueno, si eso es posible, pues perfecto. No, y- combatirlos de esa Para manera. eso hay obispos, con de bombas acuerdo. también, de bombas alrededor. Pero digámoslo sí, así. pero lo que quiero decir es, cuando yo digo someterlos, Sí. no son órdenes de asesinato. Pero ahí No, hay no, una no. limitación que acaba de mencionar Bueno, pero usted. es que Yo eso, creo es que, que por eso ejemplo, nunca ha sido tampoco frente a las guerrillas. Las guerrillas no se ha dado, aunque se haya hecho, evidentemente, ocasionalmente, pero no es una orden de matar a los guerrilleros lo que existe. pero sí Aunque hay muchos órdenes de guerrilleros- enviar bombas para A los que matarlos. matan, bombas sí. Realmente porque las inteligentes bombas caen en matan. el sitio. Claro, Las claro, bombas pues, matan, las Reyes, balas matan, Carlos. salgan Con- del revólver con de un cédula. policía o del fusil de un militar. No, yo entiendo, pero pregunto, ¿debe haber la utilización de bombardeos para someterlos y matar a los líderes de Eso estos es otra grupos? cosa, porque eso Yo no creo. depende también de las características del fenómeno, ¿sí? A diferencia de la guerrilla, yo lo decía también en su momento, pues mire, los paramilitares, pues nunca, dijéramos, estuvieron, la gran mayoría de ellos no están en el monte. La gran mayoría de los paramilitares no están en el monte. No, es que, Estaban en las ciudades, estaban en las veredas, estaban Estaban en sus Ahora, fincas. ¿Perdóname? En sus sus fincas. En sus fincas, sí, de manera que... y Bueno, algunos en el Congreso. bueno, pues aquí desfilaron por el Congreso y con aplauso de todos los Con- congresistas sí, y con todo. ovación. Y hubo personas que le lavaron la cara y la imagen a Carlos Castaño, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero lo que, para responder a la pregunta de Jorge, yo pienso que, ¿qué es lo que debe primar aquí? El monopolio del uso de las armas lo tiene el Estado. Si hubiéramos aplicado eso siempre, pues tampoco hubiéramos dejado que se armaran los paramilitares. O no los hubiéramos Pero armado. es que que tú fue lo que hablas sucedió. de las armas, del tamaño de las armas, del volumen de las armas, del daño de las armas, o hablas Del daño dirigido. Es que Sí, yo creo que hay es una... decir, una bomba dirigida, está bien, pero eso lo puede hacer el ejército sin esa bomba dirigida, ¿o no? Claro que lo puede hacer sin una bomba dirigida, en el Porque es sentido que hay de dos causar cosas un distintas. impacto. Es diferente. Ahora, es precisamente, yo creo que hay un nivel y hay un exceso de uso de la fuerza si se utiliza, por ejemplo, los bombardeos, incluso en contra de los grupos paramilitares. No me parece que sean una amenaza tal para la fuerza pública que los está atacando como para utilizar un bombardeo en contra de Yo ellos. creo que pensaría hay un que límite. no es tan Perdón, necesario, pero yo dijera. no creo Claro, que sean no es una amenaza necesario. para la fuerza pública directamente. Son una amenaza mucho más Para para, la la sociedad población, en su sí. conjunto. De acuerdo, pero no creo que eso justifique el uso de bombardeos. Mi Pero el punto es que problema yo no creo es que bombas o no bombas. se puede No hay militarizar. que reducirlo a eso. No, Jorge. no podemos No, llegar no a es ese reducirlo punto. a eso, es simplemente utilicemos la fuerza pública. La fuerza del Estado, La claro. La fuerza del Estado. Con todo. Pero- De ¿Cómo? jueces y Depende fusiles. de las condiciones particulares. Claro, pero ahí insisto en un punto. Se los combate como un factor más o como un actor más del conflicto armado o como simple delincuencia organizada, porque quienes se rehúsan a catalogar el fenómeno como de simple delincuencia organizada, que es lo que quiere hacer el gobierno, dice que eso hace que se subestimen sus vínculos políticos, la capacidad que tienen para No. moldear, para Es que- permear, es que para yo- infiltrar las No, a mí sí me- instituciones a mí sí me hace- e influir en la sociedad. Hay que leer con cuidado el argumento del ministro de Defensa. Es Sí. decir, no, eso es una disculpa de las guerrillas para no firmar. No, es decir, Es que es al, una otro, amenaza al real. otro día Sí. estaba el paro armado en media Sí. costa atlántica. Y, ellos ¿no? está- y el No, no gobierno son dice cuentos. que era una muestra de que Eso nos no son están cuentos. persiguiendo, al Y contrario, es una muestra de su terrorismo poder. y es una amenaza Sí, real. real. Y como lo repito, están en contra del proceso de negociación y es una amenaza para el proceso Ahora, de negociación. bueno, que es entonces- el principal usan, político usan el del terrorismo gobierno. que hicieron antes. ¿no? Que Claro, hicieron antes, claro. de acuerdo. También lo Pero usan. Entonces, a fíjese, eso no quiere decir, a mi juicio, que Sí. debamos considerar que esto es una fuerza contrainsurgente. Solamente el 5% de los combates de estos grupos han sido en contra de la guerrilla. Pero ya es más grave, como tú mismo dices, Está- es contra la paz. Entonces la pregunta ahí Más es grave esta. Sí, todavía. hay más grave, correcto. Es más, Entonces, y es- si hay, como imagínense dicen que, ustedes, según las cifras del Centro de Memoria Histórica, tal vez, Sí. ¿no? Estos grupos tienen
por lo menos un número de combatientes, aquí uso las comillas, similar de las FARC, y muy por encima de los 1.500 del Ejército de Yo en Liberación eso estoy Nacional. completamente en desacuerdo. A ver. Estos grupos no tienen combatientes. No, por eso utilizo las comillas. Claro, yo entiendo. sea, No pero a mí tienen me parece combatientes. que Armadas. no tienen combatientes. Entonces todos esos que tendrán andan con fusiles. Esos son Fusiles, guardaespaldas y que tienen una alta capacidad de fuego, pero es que ellos no, tienen ejército. Sí, pero no es que son yo un creo que ejército privado. esas distinciones son las que impiden que Son se un ejército combata de lo que delincuentes, sea. llamémoslo Es decir, entonces así. Por ejemplo, a los paramilitares se los juzgó y se los condenó a los que se habían condenado fundamentalmente por narcotráfico, no por paramilitarismo ni por masacres. No, pues los ni extraditaron por los narcotráfico. Pero la extraditaron por paradoja de eso narcotráfico. es- Ahora, de Justamente. todas maneras, hay que mirar que dieron una orden de hacerlo en 3 días. Claro. El paro armado fue una orden Sí. central. Bueno, y el del Eso no fue una Catatumbo, cosa que ahí acuérdense más o del menos. Catatumbo. Ahora, otra cosa, El Jorge. punto es que es necesario. Tienen control de la población. No, Pues no no tienen sé. control de la población. Entonces- Buscan someter a la población para poder facilitar su Pero negocio. mire, pero un la momentico. población en sí Pero tiene mire, a control. ver, pero un momentico. Pero En el sí, Catatumbo, usted No, que es conoce decir, el Catatumbo, hablo del Alfredo, cuando... Catatumbo, hablo de Tumaradó, que yo los vi. No ¿cierto? entiendo, pero esos son y zonas de Fumaradó, disputa. Claro, claro, estoy hablando de eso, de que hay unas zonas específicas. Claro. San Juan de la Verde, el Catatumbo, Pero miren. Planas, estuve hace Están un mes en emplanadas Planas, están ya. emplanadas. Claro, Planas, pero a ver, emplanadas, claro que sí. Están subiendo hacia un punto con Emplanadas. respecto a lo que Cañón de- señala de- Alfredo. En el paro del Catatumbo del 2012, a raíz del asesinato, de la muerte de Giovanni, el hermano de Otoniel, Sí. que es hoy el mayor objetivo, la gente protege porque en unas de esas regiones, hay que decirlo, proveen empleo. Mal empleo en el sentido que les dan unos sueldos a unos tipos, a unos sicarios, unos fusiles o no sé qué. Entonces, uno en ese sentido... Hay una identidad Mire, de yo estaba intereses. oyendo, perdóneme, Jorge, si me perdón la interrupción. No, claro. Yo estaba oyendo radio el viernes, ese día del paro, y creo que lo vi en una de mis 2 columnas que le he dedicado a este tema en el tiempo. Me sorprendió muchísimo oír nada menos que al presidente del Partido Conservador decir, Montería está desierta. Esto es como un 1 de enero. Nadie está en la calle. Entonces yo me pregunto, ¿podrán los apartamenteros hacer eso en una capital de departamento? ¿Podrán No, sí. incluso los asesinos hacer eso? ¿Podrán los violadores hacer eso? No, yo estoy de acuerdo. que Paralizar utilizan el terror. Paralizar, sí, claro. Pero mi punto, si quiere, es el siguiente, doctor Gómez Méndez. La fuerza militar e incluso la fuerza policía militarizada no es suficiente para derrotar estas estrategias de terror. Claro que son una amenaza, pero a mi juicio esto va mucho más allá y requiere una judicialización diferente. Entonces, a ver, no. ahí va la siguiente pregunta. ¿El gobierno está haciendo lo suficiente para enfrentar a las BACRIM? ¿Está enfocarse en forma prioritaria en los llamados objetivos de alto valor, como el caso de Otoniel? ¿No es tener una mirada estrecha del fenómeno, Alfredo? Pues ha mostrado acciones, ¿no es cierto? 30 por aquí, amenazas por allá, decisiones, palabras, pero en realidad eso no ha pasado de ser lo mismo que han hecho antes. Es decir, y por debajo está el fenómeno vivo, a mí me parece que está vivo. En las sabanas de San Ángel, donde estuvo el procurador, donde estuvo el Fedeganex de la Forí, pues ahí están, no se han movido de ahí y siguen estando ahí. Hay Así que- vigilantismo armado allá en Es esa que mire, zona. volvemos un poco a lo mismo. Es que uno sí tiene que preguntarse en sitios donde hay concentrados efectivos de la fuerza pública importantes, ¿cómo es posible que se pueda paralizar un municipio? Yo tenía esta discusión con el general Tapias, que acaba de morir, por cierto, un hombre muy comprometido, trabajamos mucho. Él era consciente de ese tema, de lo que le pasaba al interior de las fuerzas militares. Yo le decía, mire, general, cuando a veces aparecía que sacaban a un capitán o a un mayor, y a los 15 días estaba con Carlos Castaño o con Mancuso. Yo le decía, general, tenga cuidado lo que está pasando ahí. No es normal, no es coincidente que alguien que salga a los 8 días, entonces decía, eso es como cuando se muere el dueño de una finca eso es y a los 8 días la señora estaba casándose con el mayordomo, pues nadie va a creer que se enamoran de velorio. O sea, eso es una cosa que venía de atrás. Bueno, pero... No, pero fíjese, María Elvira, A ver. el coronel de Sucre, creo que fue Cincelejo, el día del paro, al otro día, le preguntaron, ¿y qué pasa por ahí? Dijo, no, todo normal, claro, no había habido muertos.
Estaba paralizado. Pero fíjese usted Pero que estaba paralizado. para claro. responder la pregunta, María Elvira, que ¿está haciendo el gobierno lo suficiente? No, pero tampoco la sociedad está haciendo, ni el Estado, lo suficiente. Falta seguridad pública y yo insisto, una nueva, buena política criminal que pueda llevar a estos grupos ante los jueces. Bueno, Entonces, mire, yo- yo de eso sí Claro. quiero ser muy claro en eso. A Yo ver. repito una cosa que le oí a unos entrevistados en Tuluá. Laureano Gómez escribía un editorial y el Cóndor hacía lo que tenía que hacer. A mí lo que más me preocupa de esto no son la cantidad de armas que tengan en la organización, es el clima ideológico que ha ido formando la extrema derecha. Eso la es, deriva. es el caldo de cultivo donde ellos están prosperando. y Bueno, donde yo están creo que eso sacando lo objetivos refuerza, por ejemplo, la para reunión golpear. en estos días en Sí. San Alberto, en donde Uy, estaba el procurador general y el presidente de Fedegan, la Federación de Ganaderos. Porque ¿quién financia también a las BACRIM? No únicamente sus delitos y su control de la minería ilegal y su control del narcotráfico, sino también, como en el caso de los paramilitares, a los grandes finqueros, los grandes terratenientes. Uno no sabe si esa extorsión en realidad es obligada. Eso nunca se ha sabido naturalmente y eso es justamente Ni el lo de que, buena fe para el lo que título de alega, propiedad. lo que alega Es la Fedegan. misma En No, hay todos los parte y ganaderos parte, de este hay- país, naturalmente que ha sí, habido es que eso extorsión hay de de todo. la Hay de todo, hay veces personas que pagan porque quieren y otros porque eso era como, ¿se acuerdan de esos unos personajes con de la cariño negra y otros Efigenia sin de Álvaro cariño. Salón Becerra? Yo recuerdo haber que leído decía un que era gran- prostituta en parte por necesidad y en parte por vocación. Entonces, Sí. sí, puede que haya de todo, pero mire, Pero bueno, el tema de la política criminal. eso es lo que dice Alfredo, me parece que es muy grave, que es, ahí está latente, es la gran amenaza contra el proceso de paz, la derechización y la polarización del país es el caldo de cultivo para todos estos fenómenos que están en contra del proceso y en esa medida, ¿ustedes creen que esos grupos en su accionar, como afirman algunos analistas, pueden ser un obstáculo que puede dar al traste con el proceso de paz? Sí, por la vía de lo que se está viendo en La Habana. Es decir, La Habana, yo les aseguro, no, si eso no se resuelve, no dan el paso. No dan el paso. No dan el Completamente paso. de acuerdo, y yo le No dan el añadiría lo paso y siguiente, no serían Alfredo. tan bobos de dar el paso. Pues, No, frente porque a un ese es- enemigo que ni el Estado ha combatido ni ha podido desarmar, van ellos a entregar las armas. Pero Muy yo le jodido. añadiría algo, estoy completamente de acuerdo, no van a dar ese paso en términos de que no van a haber garantías, pero además, si hay algún grupo que puede cometer un atentado terrorista que descarrile completamente este proceso, son esos grupos. Un atentado que además puede ser en contra de un representante del gobierno. Puede ser la salida de aquí, Jorge. Bueno, tampoco. No. Usted señalaba, y Jorge, el problema también de que hace falta una política como integral y digamos, el apartado jurídico. No, yo en eso tengo una discrepancia. No hay una desconexión No, entre la no, fiscalía no. Puede que haya y la los jueces. desconexión, pero por otra razón. A ver. La legislación la tenemos toda. No hay que cambiar nada. No hay que cambiar nada. Es decir, estos tipos no están presos por falta de normas. Sino por falta que los cojan. Pablo Escobar murió sin que lo hubieran condenado. Sí. Murió inocente, judicialmente hablando. ¿Sí? Pero no porque no existieran normas ahí, sino bueno, hay otro fenómeno, porque mataban a los jueces, porque los intimidaban, porque los fiscales. Pero mire, hoy en día, lo mismo, nosotros desde la época nuestra, había cualquier cantidad de órdenes de captura contra todos, contra Carlos Castaño, contra Mancuso, contra los jefes de la guerrilla. Pero si no los capturan, ¿a quién le aplican? Pero no será que quieren aflojar las normas. Mire, Alfredo, yo no veo que... Verá, el tema no es jurídico. No, para allá voy, para allá No, voy. pero- jurídico. pero No, mire, aflojar, Pero cuando el digo tema nunca ha aflojar sido las normas es jurídico en negociar. Colombia. El tema nunca ha sido No ha jurídico sido en jurídico. Colombia. Aquí siempre Es ha habido voluntad normas política. y leyes. Sí, Es pero- hacer las exactamente, cosas. exactamente eso. Voluntad política Claro, de hacer pero las cosas. mire que Mire, cuando- nosotros capturamos, pero- por ejemplo, comenzando la instrucción criminal, el jurado de instrucción criminal, a Luis Rubio, que era alcalde de Puerto Boyacá. Uno de los primeros Sí, paramilitares pero- de verdad. Exacto, prácticamente sectores del ejército de la época lo sacaron de la cárcel, lo que originó una dura carta mía al ministro de Defensa de la época. Pero Nada mire, que eso, sí hubo, las digamos, normas están ahí. De acuerdo, pero también no se necesitará como en su época los jueces sin rostro y ese tipo de cosas para las mafias. Y hay algunos que dicen,
digamos, hay que mirar también si no hay, los jueces no están como analizando casito por casito como un simple caso No, eso no es como verdad. cualquier delito y se No. necesitarían como crear No, ese es el jueces cuento, especializados. Por ejemplo, una No sé. es el cuento ese que se inventó Montealegre. Pero que no es lo del que era el contexto, sino, para pero ¿por tener qué no, por 800 ejemplo, personas es pensar paja? en No. imputaciones a una organización Sí. como tal? Pero eso La sí- semana pasada eso ha leí sido en el posible tiempo siempre. que capturaron Faltan 2 minutos. por octava vez a un contacto de la Nandreta Calabresa con los Úsuga en Medellín, por octava vez en Colombia. Entonces, si es falta de Óigame, voluntad política. yo A me ver, pregunto, rápido porque se ¿no nos está será acabando este que el tiempo. gobierno quiere negociar? Esa es la gran pregunta. Dejemos esa pregunta abierta. Se termina este segundo segmento del programa. Vamos con esa pregunta y Alfredo tiene la palabra apenas regresemos de comerciales. Para darnos la No, yo respuesta. le estoy haciendo la pregunta Líder, usted. ilustrada. Bueno, puso el dedo en la llaga porque la palabra negociar ha estado rondando por ahí. Es más, se sabe que han mandado cartas, que hay intenciones. El paro armado daba puntadas en ese sentido, los panfletos que mandaron. ¿Negociar o no negociar? ¿Cuál sería Pero y qué la tipo de pregunta- negociación? La pregunta es ¿con quién? ¿Con la extrema derecha ideológica y política o con la Armada? No, pues estamos O hablando con con- los grupos. No, sí, Digamos, pero es que sí. puede, Sí, es decir, bueno. puede haber ahí un esguince O- para o hacerlo. unos vinculitos, no, ¿ok? No, un esguince para hacerlo, es decir, negociar con los llamados paramilitares de hoy para acercar la extrema derecha. Yo no ¿Opiniones? creo, yo creo que tiene que haber, en el mejor de los casos, un programa de desarme de la sociedad colombiana con seguridad pública. Esa sería la única negociación. Y La aquellos que sociedad tienen las colombiana armas, mejor que está dividida. Sí, profundamente dividida. No podemos contar con ese sujeto, está dividida. claro, pero insistiría, no Y en negociar. la costa, en la No costa negociar. atlántica, Es que, ¿qué pueden ofrecer ellos? Además, desarmarse, entregar rutas como en la época del Sí. Acuerdo de el Panamá. problema no es ese, el problema es Pero mire, negociar con la extrema Qué derecha curioso, política. ¿no? Pero mire lo que dice Jorge, ese dilema siempre negociar y no negociar. negociar. Pone Jorge el ejemplo de lo de Panamá, ¿no? Recién Que lo de asesinado Lara. Rodrigo Lara, ¿no? Entonces la supuesta reunión del Marriott de Sí. Panamá, Sí. en donde Ellos ofrecían. los narcos ofrecieron pagar la deuda externa, etcétera, etcétera. Aparentemente eso se dañó porque Juan Manuel Santos, que era el Filtró- subdirector del Tiempo, filtró el documento. filtró el documento. Y miren, ¿sabe qué pedían ellos? La no extradición. Y resulta que la constituyente después se la dio. Sí. Pero entre, Se la dio entre esa pero- petición y la Sí. constituyente, ¿cuántos muertos? Exacto, bueno. Claro. Pero Ahí como está. es un dilema que está ahí, no, yo pienso frente a esto, aplicar la ley. Bueno, hay unas leyes de sometimiento. Esa pregunta. La ley de sometimiento que... ¿Con penas alternativas? Con penas alternativas, eso es posible. Pero eso yo no está entiendo, previsto. yo no entiendo por qué un Sí. grupo criminal cuyos objetivos son únicamente criminales va a someterse a la justicia si su modo de vida depende de no someterse Exacto. a la justicia. Eso no tiene sentido. Tal vez Eso por es la la- Entonces, si no delación. se somete, pues que el Estado lo la someta. delación es otro, Tal eso vez es por la otro delación. instrumento Funciona muy bien distinto. ahora con los carteles empresariales que hacen acuerdos de precios. Podría, digamos, funcionar también para estos carteles criminales que hacen acuerdos para la violencia, pero no más que eso. Aquí lo que hay Pero que eso hacer es es lo que que se hizo, funcione digamos, en Italia el con los Estado. O sea, Que arrepentidos. funcione. o sea, que el Estado lo someta. Sí, no, eso No más. todo está bien, pero piensen ustedes Sí. en la minería ilegal. Ilegal. Piensen ustedes en todo lo de la extorsión. Piensen en los cultivos, en el tráfico de drogas, etcétera. Todas esas actividades necesitan un personaje Combustible. armado, combustible armado, defensa, es decir, porque todo se hace por palabra. Entonces, esa palabra está respaldada por las Por armas. el- Entonces, bueno, esta gente puede, digamos, someter, pero Pero esa otra economía necesita armas. Ese es Ahí el, está un ese es el problema. argumento de O la necesita- posibilidad de una negociación, que es que distinto a las guerrillas que digamos se desarman y volver a organizar una guerrilla de un día para otro no se puede, más bien los reductos se meten a estas BACRIM. Las BACRIM, como visto, como los paramilitares, se desarman unos, quedan otros, y eso es un ciclo Pues negociar. como Entonces, los negociemos gremlins. también con los apartamenteros. No, claro, ese es Sí, el punto. claro. Yo por Sí. eso insisto. No habría en que más negociar que con una los negociación, violadores.
¿Sí? No, pero yo creo que A ver, digamos, a ver. el Con al- los, no, pero con el los alca- ladrones de celulares, naturalmente. Pues es que ellos están ahí detrás de ese Pero crimen es que también. la única negociación que ellos pueden aceptar es la legalización de sus delitos. Que se diga, de ahora en adelante la minería ilícita será lícita, el apartamenterismo será lícito. Eso es lo- imposible. Por eso yo Por eso, insisto, entonces, más ¿cuál es que la negociación, negociación? hay que hacer un buen desarme. Y lo voy a decir de esta manera, me preocupa más ¿Cómo se hace el el desarme desarme así? de las organizaciones criminales que el desarme de la guerrilla misma. Mucho hemos hablado acerca de que si entregan las armas, que dejación, que qué van a entregar. Es más importante estar pensando en el desarme de la sociedad que en el desarme de la guerrilla. Pero es Es más que la- difícil la- ¿Qué es desarmar desarme eso. la sociedad, Jorge? Para Es usted. que con la fuerza del Estado llevemos a través de un proceso de desarme seriamente concebido, como el que se hizo cuando se estableció el nuevo régimen de control de armas después de la constituyente en el año 92, para quitar las armas de la sociedad, porque Por estoy de eso, acuerdo con monopolio que- del uso de las armas pero- por parte Pero del Estado. eso Claro no que es plantea lindo Uribe. decirlo. No, es que en la teoría. el arma más fuerte de ellos es la protección ideológica, el clima que los Ajá. envuelve. Ahí está el problema. Hay que desarmar a la FORI, entonces. No, es que mire, por ejemplo, las cosas que están diciendo. Pues también. Por ejemplo, están Pues al diciendo. procurador, empezar por están ahí. diciendo que es que, dizque ya hay un acuerdo para que les quiten las prestaciones sociales a los militares, los policías, para pagarle a la guerrilla. Eso no es cierto. Entonces, cuando comiencen a Claro, divulgar cuando ese se tipo empieza- de cosas. Pues eh, bueno, fue lo que dijo la FORI en la Eso no es reunión verdad. de... No nos dejamos quitar la No tierra. nos dejamos quitar las tierras porque las tierras las van a meter al fondo de tierras para entregárselas y ahí esto era en un grupo que dicen que había despojadores tradicionales de tierras ahí, grandes terratenientes que estaban instigando mucho filósofo ahí. No, mucho filósofo, pero además esas reuniones se hicieron con plata de todos los contribuyentes, eran reuniones financiadas por la En Procuraduría. el mismo sitio donde hubo la reunión de este señor, de Jorge 40. Jorge 40 Es más, era hizo un la reunión reducto, ahí. era cerca un de Chibolo. feudo. Chivolo, sí, el pacto de Chivolo, era el pacto de justamente el Chibolo, pacto era de un- Chivolo, ahí Entonces, mismo, ese es Santa Ángel. Alto Chibolo. Claro, pero hay otro. Sí, pero eso de es acuerdo, muy significativo, es ¿no? muy significativo y es muy grave, pero también es cierto que la minería ilegal hoy en día es mucho más rentable que el narcotráfico. Entonces, hay que empezar por desmontar la minería ilegal. Combatir el delito. Combatir el delito, pero la pregunta, ¿estamos en capacidad de es tan hacerlo? sencillo, ¿no? Bueno, es decir, la, Eso decirlo la es fácil. proporción de la población colombiana que vive del delito, de distintos delitos y de todas las ramificaciones del delito, porque hay montones de jueces que viven también de no juzgar el delito. Hay montones de policías que viven también de no perseguir el delito. Es decir, en eso también está dividida la población colombiana, la Completamente sociedad de acuerdo. colombiana. Y creo que cometimos el mismo error que hicimos con el narcotráfico, lo O hicimos sea, con la el minería crimen es la ilegal. principal agenda política del país. El crimen es la principal agenda y la ampliamos porque criminalizamos la minería Bien, ilegal. claro. Algo que no da necesidad de criminalizar, sino de regularizar. Porque si hay algo en lo que se pudo haber hecho un capitalismo democrático, fue en la minería. Ahora, Jorge, Bueno, lo que como pasa es que la también en el minería ilegal narcotráfico, tiene una también fuerza es popular regular en la grandísima. Enorme, porque es que se Que nutren no es de eso. solamente un Claro. tipo con Sí. una draga No, ya no, sacando no. oro. Ese es el problema. Todo lo que hay La gente que alrededor vive de de eso. lo que De ese- apoya. donde el Y eso Estado le todo está se proveyendo. enorme. Se criminalizó en el plan de desarrollo del anterior gobierno, el primer gobierno de Santos. Un error garrafal, porque no ofreció Claro, alternativas usted dijo del a esa anterior criminalización. Del anterior de Santos. sí. Del primer gobierno de Santos. Entonces, ya para cerrar como una pregunta, vuelvo a la pregunta. ¿Está el gobierno combatiendo a las BACRIM en forma eficiente? Y si no es así, ¿cuál es la salida? No sé si lo puede resumir rápido, pero No toca lo puedo rápido. resumir rápidamente, pero yo creo que no lo está combatiendo. Yo creo que el gobierno, mi temor es que busque la negociación con ellos para arreglar el problema con la derecha. Yo creo que debería el gobierno ajustar mucho mejor esa estrategia para combatirlos. Y empezar por limpiar también a las fuerzas, sobre Eso- todo la eso policía, que comprende, ahí están está el problema. totalmente Comprende muchas, permeadas. muchas cosas que las desarrollaríamos En otro programa. Bueno, dejemos que Antonio Pero un remate, mes. profe. Sí las combate muchísimo más comparado a lo que se combatió en el anterior, ¿cómo se llamará? Dos Fenómeno. gobiernos de Uribe, Tras Sí. el anterior. octagenio. Sí, Muchísimo más, pero Pero no lo es- suficiente siente- ni de una manera efectiva. Antonio. Sí, a mí me parece que no las combate sino para la galería
y me parece que por el contrario estoy de acuerdo con Molano en que se prepara una negociación. Y me parece que esa negociación no sirve absolutamente para nada, porque así como con las guerrillas sí puede servir una negociación, porque las guerrillas tienen un objetivo político claro, con los criminales comunes no se puede tener negociación porque su objetivo es el crimen, su objetivo es ser la explotación ilegal de la minería, la explotación ilegal del narcotráfico, etcétera. Bueno, creo que llegamos al final de este primer programa en City TV. Agradecemos de nuevo la acogida que nos ha dado el canal. Esperamos llenar las expectativas de los televidentes nuevos y antiguos. Muchas gracias a los invitados, muchas gracias a ustedes. Los esperamos el próximo sábado a las 9 de la noche.